Buenos días, hermano. Vamos a orar a Dios. Padre, nuevamente con el respeto que merece tu palabra, nos acercamos a ella, honrándote, y queremos que nos dirijas en esta mañana con sabiduría de tu Espíritu Santo para aprender, para ser edificados de acuerdo a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que abran su Biblia en un pasaje en Mateo, en el libro de Mateo. En el capítulo número 8, desde el versículo 15 en adelante. Capítulo 7, del 15 en adelante. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Gracias. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Antes de entrar al tema de hoy, que vamos a continuar la serie que hemos empezado sobre evangelismo, cómo llevar almas a los pies de Cristo, quiero hacerles hincapié, quiero hacerles ver una gran verdad en la palabra de Dios. Y es que cuando el Señor venga, va a haber una separación. En algún pasaje de la Biblia dice que separará a las ovejas de los cabritos. Cuando en un texto bíblico dice que el hombre salió y sembró la semilla, dice que en la noche vinieron hombres malvados y sembraron en medio de ella cizaña. Que al día siguiente, cuando los obreros le dijeron al Señor de la tierra, le dijeron, Señor, han sembrado cizaña en medio del trigo, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Y el Señor le dijo, no, deja que crezcan juntos, porque si las arrancas ahora, puedes arrancar trigo también. Es necesario que crezcan juntos, porque cuando la cizaña, muy parecida al trigo, cuando es planta joven, cuando la cizaña crece, entonces uno puede diferenciar porque no tiene el mismo fruto que
que el trigo. Cuando han crecido, las diferencias, pero cuando están muy jóvenes son casi parecidas, ¿no? Siempre pienso nosotros en la iglesia, nosotros reaccionamos como aquellos obreros, ¿no? Cuando pensamos en la iglesia del Señor y vemos actitudes que están pasando, pastores que están predicando dizque la palabra de Dios, y uno sabe que están enseñando mal. Les conté la semana pasada, la semana antepasada, hay un texto en Juan que dice que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo, todos los libros del mundo no cabrían para contenerlas. ¿Recuerdan ese texto? Y Juan dice que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo, no se cabrían todos los libros del mundo para poder relatar todo lo que Cristo hizo. Y Juan dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida eterna. Y un predicador se para en el púlpito y dice, esas cosas que no fueron escritas, de esas cosas vengo a hablarles porque Dios me las ha revelado. Y soltó su sarta de herejías. Dice la Biblia entonces que van a ir creciendo juntos, van a aparecer, van a ser similares dentro de la iglesia. Miren qué tan similares van a poder ser. Fíjense, miren qué tan similares podrá ser la cizaña, que cuando el Señor le diga, apártate de mí, tú eres cabrito, tú eres cizaña, tú no eres trigo, miren la respuesta que va a dar. En tu nombre profeticé. No en el nombre de Buda, no en el nombre de Mahoma. En tu nombre, Jesucristo, en tu nombre profeticé. En tu nombre eché fuera demonios y en tu nombre hice milagros. ¿Se imagina las sorpresas que van a haber ese día? ¿Se imagina las sorpresas que van a haber ese día? Porque vamos a ver gente que las hemos visto profetizar en el nombre del Señor, hacer milagros en el nombre del Señor, echar fuera demonios en el nombre del Señor. Los hemos visto por internet, por televisión, campañas o lo que sea, y que cuando llegue el Señor le va a decir, tú, apártate. Tú eres cabrito, tú no eres oveja. Yo creo que hasta él mismo se va a asombrar. Y cuando pienso en esto, pienso en el ticket de entrada al cielo. Vámonos a Apocalipsis y leamos Apocalipsis. Apocalipsis 20. ¿Lo tienen? Apocalipsis 20 nos dice, versículo 11 y 12, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y si voltean la página, en el versículo 27 del capítulo 21, versículo 27 nos dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda,
o que hace abominación. Nos está hablando acerca de la nueva ciudad, la nueva Jerusalén. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En el libro de la vida del Cordero. Cuando era joven, éramos mataperros, le dicen allá en el Perú, ¿no? Mataperros. Y nos gustaba, pues, a los 16 años, 15 años, nos gustaba ir por las casas de los amigos en los fines de semana y colarnos en las fiestas y meternos ahí. Nos íbamos a un cine en Barranco, teníamos 15 años de edad, y nos íbamos a un cine en Barranco donde la chocolatera, o sea, la que vendía chocolates en la puerta, era la esposa del portero del cine, el que recibía los tickets. Entonces, en lugar de comprar el ticket para meternos a ver una película mayores de 18, agarramos y comprábamos chocolates. Y íbamos para la puerta, y entonces el chocolatero, presentábamos nuestros chocolates y decía, ya pasen, y nos dejaba pasar con los chocolates. A veces tenemos una reunión y recibimos una invitación, una reunión importante, y uno llega a la puerta y tiene que presentar su invitación, decir, invitado, acá está mi invitación. Y entonces el portero agarra, muy bien, invitación, pase usted. Si no tienes invitación, no entras. Pues lo mismo va a ocurrir en el reino de los cielos. En el reino de los cielos va a estar que solamente los inscritos en el libro de la vida podrán entrar. Yo quiero preguntarte, ¿tú tienes la seguridad de que tu nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo sé yo que mi nombre está inscrito en el libro de la vida? Es fácil. El pasaje de Mateo que leímos, ¿qué nos dice? Por sus frutos los conoceréis. ¿Ves en tu vida los frutos del Espíritu Santo? ¿Ves en tu vida que Dios está obrando, está transformando? ¿Tienes hambre de la palabra? ¿Te gozas en la alabanza, en la adoración? ¿Tú ves realmente actividad espiritual en tu corazón? ¿O ves religión en lugar de fe? Tú podrías decir, desde que yo me entregué al Señor, el Señor me ha estado transformando, lo veo. Veo cómo cuando no tengo palabra, me falta palabra, ¿no? Me llama una amiga que está de viaje y me dice, ay, Carlos, guárdame los materiales de estudio. Estoy con mi marido, con mis hijos, la estamos pasando recontra bien, pero cómo necesito la palabra, ¿no? Hay personas que van a la iglesia, vienen desde lejos a escuchar la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está obrando en ellos. Hay transformación, hay hambre por la palabra. Cuando te enfrentas al pecado, hay reacción. A mí no me gusta el pecado, odio el pecado, dices. O te gusta jugar con el pecado, a ver cómo funciona. ¿Qué tanto puedes ir? Dices. No, a mí no me quema, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? ¿Ves dentro de ti vida espiritual? ¿Puedes decir, realmente veo dentro de mí vida espiritual? Es importante. Porque si no, si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, puede ser que estés profetizando, echando fuera demonios y hasta haciendo milagros. Y tu nombre no estar escrito en el libro de la vida. Porque el mayor milagro que Dios hace es dentro de ti, no afuera. Es dentro de ti. Es la transformación de Dios. Ahora, una de las cosas que hemos hablado, y ahora con esto queda claro que vamos a entrar al tema de evangelismo. ¿Por qué debemos evangelizar? ¿O por qué debemos llevar a unas personas a los pies de Cristo? ¿Por qué la mayoría de cristianos no lo hace? Les dije en la prédica anterior que el 98% de los cristianos nunca han llevado un alma a los pies de Cristo. 98% de los cristianos nunca han llevado un alma a los pies de Cristo. La mayoría son asistentes regulares a la iglesia, trabajan, ayudan, limpian, barren, ordenan, preparan comidita cuando hay ápero,
Para el próximo domingo traigan mucha comida, es importante para el ápero. Cantan, ¿me entienden? Son profesores de escuela dominical, pero muchas veces nunca han llevado un alma a los pies de Cristo. ¿Por qué los creyentes tienen miedo de hablar del Señor? ¿Era lo que pasaba en aquella época? No, miren, vamos a Hechos, al capítulo 8. Hechos capítulo 8. Dice en Hechos capítulo 8, es el capítulo inmediato después que martirizan a Esteban, el primer mártir de la iglesia, Esteban, que muere apedreado. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y entonces cuando empieza la persecución dice que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saúl asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Cuando empieza la persecución a veces lo que hace es motivar a la iglesia para salir de su escondite, ¿verdad? Lo que está haciendo el Señor acá, cuando presiona, cuando permite la muerte de Esteban, porque ustedes dicen, por favor, Esteban fue el diácono elegido, ¿recuerdan? Cuando hubo el problema entre las mujeres hebreas y las mujeres griegas, siempre hay problemas entre las mujeres en la iglesia. Hay que reconocer cuáles son las griegas y cuáles son las hebreas. Entonces, siempre se forman dos bandos y estaban ahí peleando, las hebreas contra las griegas. Que a nosotros no nos dan manzanas, que nuestras manzanas son más chiquitas, que ellos agarran los mangos más grandes, ¿no? Y estaban peleando. Entonces Pablo dice, Pedro, caramba, nosotros tenemos que dedicarnos a la palabra, a la oración, a enseñar, y ustedes están peleando, así que vamos a elegir gente especial que sean líderes en la iglesia y que administren las cosas, ¿de acuerdo? Para que no se peleen. Y cuando buscan gente con mucha cualidad espiritual, pero mucha cualidad espiritual. Varones llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de fe y de buen testimonio. Si buscamos esas 4 características, no quedamos nadie en la iglesia. ¿Cierto? Ellos buscaban, o sea, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de fe. Y encontraron, y entre ellos estaba, ¿quién? Esteban. Ese hombre que cuando entraba en la iglesia todos lo miraba y decía, wow, qué tal hombre de Dios. A veces nosotros entramos en la iglesia y la gente dice, pobrecito, así son los hombres de Dios. No, este era un ejemplo, ¿no? ¿Qué tal hombre de Dios? Mírenlo a Esteban. Y cuando tú te imaginas eso, cuando te imaginas a Esteban diciendo, wow, este es un hombre de Dios, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, hombre con buen testimonio, en el corazón tuyo dices, el Señor lo va a bendecir. Y lo bendijo, lo apedrearon. Tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué Dios escoge a Esteban? Yo me imagino la gente en la reunión de la junta directiva en la iglesia en ese momento, ¿no? Señor, que apedreen a Octavio, ese no es tan bueno. ¿No? Señor, hay un par de chismosas en la iglesia, que las apedreen a ellas, que las apedreen, pero no a Esteban. Y te preguntas, ¿por qué a Esteban? Siendo un hombre de Dios. Porque los planes de Dios van más allá. ¿Y qué es lo que ocurre? Apedrean a Esteban. Y lo que está pasando en este momento es que Dios dice, Esteban, es hora que dejes esa tierra. Sufrirás un momentito, pero déjalos. Ven de una vez.
a disfrutar la eternidad conmigo. ¿Y por qué Dios permite eso? Dios permite la muerte de Esteban por el capítulo 8. Notan el capítulo 8 cuando dice, y Saulo consentía en su muerte, y aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Así que la persecución contra la iglesia, los problemas contra la iglesia, no siempre son cosa mala. A veces son cosa buena. A veces cuando apedrean a un creyente, no es cosa mala, a veces es cosa buena. ¿Por qué? Porque Dios utiliza esta persecución que empieza contra Esteban, y miren lo que ocurre en el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y esta gente sale por todo, o sea, preocupados por su familia, preocupados por sus hijos, y son perseguidos y salen por todas partes. ¿Y qué van haciendo? Van predicando el evangelio. Entonces Dios dice, estos cristianos son demasiado calentabancas, no, están acá ya, no, es que nada los motiva a salir a predicar. Ya, pues que apedreen a Esteban. Lo apedrean a Esteban, estos van a tener miedo, van a salir corriendo y van a empezar a predicar. Y entonces la muerte de Esteban se convierte en la bendición para que todos los creyentes comiencen a salir a predicar el evangelio. Les invito a salir a predicar el evangelio antes que Dios diga vamos a matar a un Esteban. ¿De acuerdo? Les invito a decir vamos a extender el evangelio, vamos a ir por todas partes predicando el evangelio, antes que Dios diga tengo que patearlos un poquito para que salgan. Y entonces ellos van saliendo y por donde van compartiendo, van hablando, van sembrando la palabra. Por donde van regando la palabra. Es como cuando uno entra a la playa. Uno entra a la playa, sale, se bañó rico y luego pisas la arena, te llenas de arena y por donde vas dejas arena. Vas, subes al auto, te secas bien los pies y ya dejaste arena. Llegas a tu casa, te vas a duchar y ya dejas arena. O sea, llevas la arena por todas partes. Igual es el evangelio, lo llevas por todas partes. Miren lo que pasaba con los cristianos en 2 Corintios capítulo 11. Y este es Pablo, ¿no? Miren que si Pablo no escribe este texto, nunca nos hubiéramos enterado de lo que había pasado al pueblo. ¿Cierto? Si ustedes se leen todas las cartas de Pablo, en ninguna menciona. Miren, 2 Corintios 11, versículo 24, vamos a empezar con el 24. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. O sea, 5 veces he recibido 39 azotes. 5 veces lo latigaron al pobre Pablo. 5, ¿alguna vez les han tirado un correazo? ¿Alguna vez les han tirado un correazo? Pero así, eso que te deja la marca rojita. 40 menos 2. Yo recuerdo cuando mis hijos eran chicos, yo jugaba con ellos, ¿no? A mí en el colegio me enseñaron a enrollar la toalla, mojar la puntita, y eso cuando suena así, ¡pah! ¿No? Y yo jugaba con ellos, eso era un juego. Y entonces decía, no, íbamos persiguiendo, no, y yo los perseguía pues con mi toalla, ¿no? Y ellos corrían por toda la casa, subían, bajaban, ¡ah! ¡Viene mi papá, cuidado! Y no, pero es que también ellos preparaban sus medias, esas medias de deporte, y las llenaban al fondo con sus carritos estos de metal, y hacían su, ¿no? Y con eso se defendían, o sea, tampoco eran tan inocentes. Un día me acuerdo, pobrecita, mi esposa tuvo que pagar las consecuencias porque yo le apunté a Hans, y Hans corre y se esconde detrás de la mamá y le cae a la mamá. Y le quedó su marca roja a la pobre, ¿no? Por eso Lucy dice que yo le he maltratado. Ustedes saben lo que significa 39 azotes, pero no era con correa, eran con látigos. Y muchas veces la punta del látigo tenía o pedacitos de hueso o pedacitos de metal. De tal manera que cuando te lo tiraban sobre la piel, se incrustaba el hueso, se incrustaba y arrancaban la carne, ¿no?
Cuentan que cuando iban a crucificar a alguien y utilizaban estos látigos, algunos historiadores, como Flavio Josefo, por ejemplo, dice que la escena era tan sangrienta que en algunos casos los hombres que habían sido latigados terminaban con todas las entrañas afuera. O sea, les desgarraban toda la carne, ¿no? Y Pablo dice que él ha sido azotado 5 veces. 5 veces. En el versículo 25 dice: 3 veces he sido azotado con varas. Mi profesor de educación física era buenísima gente y miserable a la vez. Esa es una dualidad, ¿no? Pero él tenía, en el colegio Pestalozzi en Lima, había toda la cancha de fútbol, estaba rodeada de bambús, esos bambús altos, y los bambús siempre tienen bambús chiquitos. Y agarraba, y cuando llegaba a la clase de gimnasia sacaba un bambú chiquito. Y entonces entraba, o sea, nosotros llegamos con nuestro uniforme para hacer deportes, y él empezaba con su bambú a moverlo por el aire. Sonaba, ¿no? Y entonces agarraba y decía, bueno, vamos a hacer ejercicio. Comiencen a calentar, comenzamos a calentar. Y de repente agarraba y decía, ok, es hora de saltar, vamos a jugar básquet. Entonces agarrábamos la pelota. Y él decía, ahora tienes que saltar y tocar el aro, ¿no? Tienes que venir corriendo y saltar y tocar el aro, ¿no? Ustedes saben dónde queda la altura del aro en los tableros de básquetbol, ¿no? Nosotros éramos chiquillos de 14, 15 años y para nosotros el aro quedaba como a 3 pisos encima. Y mirábamos hacia arriba y me decíamos, profesor, es imposible. Y él decía, van a ver que es posible. Y entonces él se paraba y tú venías corriendo y él empezaba a 1 metro de altura a hacer esto. ¡Salta! ¡Salta! Y tú sabías que si no saltabas por encima del metro te caía el bambú en la pierna. Oigan, alcanzábamos el aro. Alcanzábamos el aro. Dice esas varas, cuando llega la vara y te marca la línea roja en el cuerpo, ¿no? Dice Pablo, 3 veces he sido azotado con varas. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. 1 noche y 1 día, 24 horas flotando en alta mar. Versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. Pablo pasó hambre y pasó sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Noten eso, ¿eh? Pablo probablemente en algunos casos cuando lo metieron en las cárceles, en algunas veces les quitaban la ropa y no les daban con qué taparse y pasaban frío en la noche, ¿no? Y este Pablo, que ha sufrido todo eso, dice el versículo 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. ¿Qué? La preocupación. ¿Por qué? Por todas las iglesias. Qué interesante que Pablo no se queja de lo que ha pasado. Nosotros sí nos quejaríamos, pero Pablo no se queja de lo que ha pasado. ¿Saben lo que dice Pablo? Miren Hechos capítulo 20, versículo 24. Este es el Pablo. Hechos 20, 24. Ese Pablo que ha sufrido todo eso, agarra y dice, Hechos 20, 24. Leamos desde arriba, miren. Hechos 22, Hechos 20, 22. 20, 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer.
salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ese es el testimonio que el Espíritu Santo le decía. Pablo, vas a Jerusalén y te esperan tribulaciones, te esperan cárceles, te van a pegar, te van a patear. Ese era cuando Pablo le preguntaba al Espíritu Santo: Señor, ¿cuál es la voluntad para mi vida? Prisiones y tribulación, Pablito. Y eso lo desanimaba. Miren lo que dice el versículo 24: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Si Pablo no nos hubiera contado lo que hizo, lo que le pasó, jamás hubiéramos imaginado que sufrió tanto. Porque en sus cartas no se lamenta, nunca. En sus cartas no llora como nosotros lloramos. En sus cartas él presenta el Evangelio, que es la meta de su vida. Y en Hechos nos dice: el Espíritu Santo me está diciendo que me tocan pasar problemas. No me importa, porque no estimo preciosa mi vida. Lo único que quiero hacer es cumplir el ministerio de predicar el Evangelio. Ese era el apóstol Pablo. Y nosotros tenemos vergüenza de hablar del Evangelio. Qué diferencia, ¿verdad? Qué tremenda diferencia con el apóstol Pablo. Otra cosa, Pablo no pertenecía a la Asociación Misionera Jerusalén, que levantaba fondos para su ministerio. Yo conozco misioneros, yo los he conocido desde hace muchos años. A mí me tocaba entrenarlos en Lima. Cuando llegaban los misioneros al Perú de la Iglesia Evangélica Libre, les tocaba pasar conmigo 6 meses en mi iglesia. Mi iglesia era la anfitriona a los misioneros que recién llegaban, porque los acogían con más cariño, etcétera, y durante 6 meses les ayudábamos en su proceso de integración. Por eso cuando nosotros hemos llegado acá no hemos sufrido el proceso de integración, porque les ayudábamos a ellos a integrarse, entonces sabíamos todos los problemas que esto conlleva. Cuando llegaban los misioneros, es interesante, porque ellos vienen de buen corazón, la mayoría. Pero si no levantan fondos, no vienen. Los fondos son primero. ¿Es cierto o no es cierto? Es decir, si no tienen una cuenta y dinero en la cuenta y fondos para sostener, no vienen, se quedan. A veces yo me he preguntado, cuando nosotros hacemos lo mismo en la iglesia, ¿verdad? Tenemos que ir a predicar el Evangelio, necesitamos llevar folletos. A mí me lo han dicho, que compre la iglesia. Que compre la iglesia y vamos a repartir folletos. Yo le digo, compra de tu plata. Ah, no, es de la iglesia tiene que comprar. En este caso, Pablo no pertenecía a una asociación misionera que lo mantenía. Cuando Pablo hacía sus viajes, lo hacía con la suya. Con la suya. Y cuando se acababa la suya, ¿qué hacía? Hacer carpas. Y de vez en cuando, dice, hubo iglesias que participaron. ¿Recuerdan en Corintios cuando él dice: estoy impresionado y ustedes han participado conmigo en el ministerio? Dicen, ustedes han participado conmigo en el ministerio. ¿Por qué? Porque llegó el momento en que las iglesias reaccionaron y dijeron: ¿cómo va a ser posible que Pablo esté haciendo tiendas? Entonces comenzaron a ofrendar. Y dinero que llegaba a Jerusalén para los apóstoles, y había dinero que llegaba para Pablo. Entonces, en ese momento Pablo ya tenía una ofrenda y le dice a esa iglesia: ustedes están participando conmigo en el ministerio. Porque la ofrenda que ustedes dan permite que yo siga predicando el Evangelio. Así que somos compañeros, somos colegas, estamos trabajando juntos. Ustedes dan para la obra y yo predico el Evangelio. Pero el resto del tiempo él iba con la suya. ¿Qué hacemos nosotros para predicar el Evangelio? Ponte a pensar. Podrías comprar Biblias con la tuya. ¿Por qué? Porque yo la compro con la mía. ¿Me entienden? Cuando les hablo de esto, les estoy diciendo lo que yo hago en mi vida también.
folletos, tratados, cualquier cosa que puedan hacer para ir distribuyendo el Evangelio, en lugar de quejarnos como nos enseña Pablo que no debemos hacer, ¿verdad? Así que, si vamos a predicar el Evangelio, miren cómo eran los primeros cristianos. Ellos iban y daban. Vamos a Hechos, un poquito antes, para que vean también otro ejemplo. Otro ejemplo en Hechos, ¿no? En capítulo 4 de Hechos. Dice que Pedro y Juan habían sanado a un hombre. Versículo 14, Hechos 4:14. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. ¿Quiénes? Los fariseos, sacerdotes, esos, ¿no? Versículo 16, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan habían sanado a un hombre, y el hombre estaba ahí, y entonces nadie podía negar el milagro. Y los sacerdotes y los fariseos dijeron: no podemos negar el milagro, pero ¿qué vamos a hacer? Porque estos hombres están predicando y están revolucionando la ciudad, y lo que es peor, nos hacen a nosotros culpables de la muerte de Cristo, como si nosotros lo hubiéramos matado. Claro que lo mataron. Entonces dicen: ajá, vamos a amenazarles. Noten esa palabra, amenazarles. No podían impedir ni negar el milagro, pero quisieron amenazarlos para darles miedo, ¿no? Y entonces dice, miren, en el versículo 29, y esta es la oración de Pedro y Juan: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Los amenazaron: no deben hablar, cállense la boca. Y ellos oran al Señor, y oran con miedo, oran diciendo: Señor, mira las amenazas, mira lo que nos quieren hacer, cuídanos, protégenos, Señor, manda a tus ángeles que acampen alrededor nuestro. ¿Esa fue la oración? No, la oración fue distinta. Señor, mira sus amenazas, ¿ah? A nosotros, concédenos el denuedo de predicar tu palabra. No dejes que el miedo nos lo impida. Cuando yo llegué acá a Suiza, dos cosas me enseñaron. La primera, nadie habla de su sueldo. ¿No? Hablar del sueldo está prohibido. Yo digo, ¿por qué no? Ah? Y después descubrí, porque hay unos que ganan muchísimo más que yo. Y no quieren que yo me entere. Entonces, dos cosas me dijeron. Una, en Suiza no se habla del sueldo, no se pregunta el sueldo. Porque yo, estilo latino, me encontraba con otra gente y hablamos: hola, ¿qué tal? Oye, sí, ¿estás trabajando? Sí, ¿cuánto te pagan? ¿No? Así a los latinos, ¿y cuánto te pagan? ¿No? Y los latinos te contestan con 25, 28, 30, 15, no, si ¿cómo te ganan? Pero no se pregunta, no sea bruto, no se pregunta el sueldo. La segunda cosa que me enseñaron fue esta: y en Suiza no se habla de religión ni de fe, porque todo el mundo tiene su posición y tienes que respetar. Así que acá no se presiona a nadie.
Aquí cuando tú estás hablando de tu fe, tú tienes que ser súper diplomático y no presionar a nadie. Porque la gente cuando se siente presionada, siente como que le estás abriendo la billetera para ver cuánto ganó. ¿Verdad? ¿Y saben qué? Eso ha sido artimaña del diablo. La gente tiene miedo de hablar la palabra. Porque tienes miedo de que la gente te diga, yo tengo mi posición, ¿no? Y es interesante, porque les creemos. Y yo me pregunto, si Pablo hubiera estado ahí, ¿qué habría hecho? ¿Habría seguido predicando el evangelio? Cuando yo entré a la fábrica, como les dije, a trabajar en Brook Cable, me dijeron, Carlos, tú eres pastor, así que en primer lugar no preguntes el sueldo y en segundo lugar no te pongas a predicar. Tú vienes a trabajar y ya está. No te pongas a predicarle a la gente. Yo me puse a predicar igual. Claro, no podemos coaccionar a las personas. No podemos amenazarles, ¿no? O sea, eso que pasa a tu compañero de trabajo y tú le dices, disculpa, si te mueres te vas al infierno. No, pues tampoco, ¿no? Vamos con diplomacia, con cariño, con mucho amor, pero sembrando la palabra. Yo no puedo respetar una cuestión cultural que me impide predicar a Cristo. Yo no puedo irme a un país musulmán donde prohíben hablar de Jesucristo y aceptar la orden de no hablar. Yo tendría problemas como misionero. Hay misioneros que me dicen hay que ir con cuidado en los países musulmanes. No puedes estar predicando porque te meten a la cárcel. Y ellos utilizan otros métodos de más amor, de más confraternidad, de testimonio, y así van compartiendo el evangelio. Yo no podría. Si yo voy ahí me agarran en una semana. ¿Por qué? Porque yo no respeto las leyes de los gobiernos que son anticristianas. Yo sé que esto suena rebelde, la Biblia dice que hay que someterse a las autoridades. Yo no me someto a las autoridades de gobiernos que dan leyes anticristianas. Yo no me someto a ninguna ley humana que vaya contra la Escritura. Yo no acepto la ley del aborto, no acepto el matrimonio entre gays, yo no acepto ninguna de esas leyes, por más que sean dictadas por los gobiernos, no las acepto ni me someto a ellas. Métame en la cárcel si quieren. Pero yo no acepto las leyes esas. Y lo mismo es con el evangelio. Nos han enseñado a tener miedo de hablar del Señor. Por eso es que no hablamos. Hay 3 razones, y voy avanzando rápido, hay 3 razones por las cuales no predicamos a Cristo. La primera es vergüenza. Lo que acabamos de ver, estos pasajes bíblicos nos reflejan que muchas veces los cristianos sí aceptan las amenazas y tienen miedo. ¿Qué nos dice la palabra acerca de la vergüenza del evangelio? Vamos a Lucas, al capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. ...23 al 26... ¿Qué nos dice? Y decía a todos... Lucas 9, 23 al 26... Y decía a todos... Si alguno quiere venir en pos de mí... Niéguese a sí mismo... Tome su cruz cada día y sígame... Porque todo el que quiere salvar su vida... La perderá... Y todo el que pierda su vida por causa de mí... Este la salvará... Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. La primera razón por la que los creyentes no hablan del Señor es por vergüenza. ¿Por qué? Porque el mundo vale más para ti que el Evangelio de Jesucristo y la salvación de las almas. A veces, y me pasaba a mí, por ejemplo, en la universidad, a veces dentro de la universidad hay personas a las cuales tú quieres congraciarte. Tú quieres que los amigos no te rechacen, por ejemplo. Tú quieres que los amigos no te vean como una persona extraña.
Y como le das tanto valor al mundo, entonces te retraes y dejas de compartir a Cristo. Te da vergüenza hablar del Señor, ¿no? Te da vergüenza hablar del Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque te vale más la opinión de los demás, ¿no? Pero cuando no te da vergüenza, lo hablas. Lo hablas. Ustedes han visto a mi esposa, ¿no? Cuando ella era jovencita, flaquita, delgadita, era, ¿no? Era todo un cuerito, era, ¿no? Entonces, y a uno le gusta presentarla, ¿no? Tú quieres mostrarla, que todos los demás la vean. ¿Por qué? Porque no te avergüenzas de ella, ¿verdad? Cuando la chica se enamora del hombre, del muchacho, y el muchacho es guapetón, uy, lo lleva a todos los lugares para que las amigas lo vean, ¿no? Este es mi enamorado. No importa que no tenga cerebro, pero como es guapo, este es mi enamorado. Y lo presentan, ¿no? Pero cuando te avergüenzas, no quieren que nadie las vea. Eso pasa con los hijos, ¿no? Cuando los hijos son chiquitos, van creciendo, y de repente tú los llevas a la fiesta, y tu hijito de 7 años te dice, ya, aquí quédate nomás, yo entro solo, ¿no? Te acaba de decir, viejo, no quiero que te vean, ¿no? En el Evangelio es igual. Si nosotros valoramos más la opinión del mundo, tendremos vergüenza de hablar del Evangelio. Pero no te olvides que las almas valen más que la opinión de los demás. En segundo lugar, no evangelizamos por mal testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Por un lado a veces tienes vergüenza y por otro lado quieres evangelizar, pero tienes tan mal testimonio que nadie te escucha, ¿verdad? Tienes en la casa tan mal testimonio, tú has llegado a tu casa medio borracho, un día casi le pegas a tu esposa, ¿no? Y de repente te viene la espiritualidad y le dices a tus hijos, vamos a reunirnos a orar. Y tus hijos dicen, ¿qué? ¿Y qué le pasa a este gordito? Ahora se cree espiritual. El mal testimonio arruina tus palabras. Si tú trabajas en una empresa y te conocen como el conflictivo, te conocen como el chismoso, te conocen como el murmurador, te conocen como el peleón, nunca podrás evangelizar en tu empresa. Ah, pero son mis derechos, yo aquí los defiendo. Defiende tus derechos y arruina tu testimonio para que el evangelio sea ensuciado. Yo conozco casos de personas que siempre han defendido sus derechos en la fábrica, yo conozco, ¿no? Y ahí estaba el creyente mentándose la madre con unos cuantos yugoslavos. Estos que saquen, que vienen a hacer lo que le da la gana. No, es mi derecho, acá yo tengo mi derecho, yo trabajo acá, a mí me tienen que dar el turno de noche, porque pagan más en el turno de noche, ¿no? A mí me dan el turno de noche, ¿por qué se lo van a dar ese yugoslavo? Y ahí está, y entraba a la oficina, y gritaba, y hablaba con los Vorarbeiter, y luego regresaba, ¿no? Y luego el yugoslavo pasaba, y el otro lo miraba, y el yugoslavo le mentaba a la madre, y el otro le mentaba a la madre, ¿no? Así. Y a la hora y media se acercaba, oye Carlos, ¿tienes algún devocional para leer mientras hago mi trabajo? Y le digo, ¿alguna vez has pensado en evangelizar a esa gente? No, esa gente no. Le digo, ¿por qué no? No, que se condenen nomás. ¿Por vergüenza o por mal testimonio? En tercer lugar, no evangelizamos porque no entendemos exactamente cuál es la situación de una persona sin Cristo en su corazón. Quiero que me acompañen juntos para leer un texto bíblico en Efesios en el capítulo 2. Efesios en el capítulo 2. Voy a hacer una pregunta en este momento. Si yo digo, ¿tienes a Cristo en tu corazón porque tú has invitado a Cristo a tu corazón alguna vez y estás seguro o segura que Cristo está en tu corazón? Entonces tú eres cristiano, ¿ya? Hijo de Dios. Pero si yo he hecho esta pregunta y tú en este momento has dicho, ¿qué es eso?
nunca he invitado a Cristo en mi corazón. Yo no sé qué significa Cristo morando en mí. Entonces mira qué es lo que dice la Biblia sobre tu situación. Fíjate qué es lo que piensa la Biblia sobre tu situación. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 4 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Yo quiero que entiendan, ustedes deben analizarlo con mucha tranquilidad esto. Cada persona, cada individuo en esta tierra, sea tu hijo, tu marido, tu esposa, tus padres, tus tíos, tus amigos, tus vecinos, sea una persona que no se ha rendido a los pies de Cristo, según la Biblia dice en el versículo 1, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Para Dios está muerto. Espiritualmente está muerto. Una persona que no ha recibido a Jesucristo en su corazón está muerto. Por eso yo no bautizo niños. Porque hasta que esos niños no se entreguen al Señor, según la Biblia, están muertos. Y tu amigo ese que va a la iglesia y que es recontra buena gente y se recontra servicial, si no se entregó al Señor, está muerto. Y tu marido, oye, que te sacaste la lotería, qué buena gente que es, ¿no? Te acompaña, te deja en la iglesia, porque él no viene, pero te deja en la iglesia y luego te recoge y te regala florcitas, ¿ah? Y de vez en cuando te lleva a comer. Ese buen marido, si no tiene a Cristo, según la Biblia, está muerto. Espiritualmente muerto. Y al cielo no entran cadáveres. ¿Qué más dice el texto? Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice la Biblia que ese muerto, para los ojos de Dios, es un hijo de desobediencia. ¿Por qué? Porque su naturaleza los lleva a desobedecer las leyes de Dios. Y miren lo que dice más adelante: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la ira de Dios cae sobre el pecado de los hombres. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no se ha rendido a Cristo en su corazón, ¿cómo lo ve Dios? No dice: por sus obras será salvo. No. Dice: no tiene a Cristo en su corazón, por tanto está muerto espiritualmente, es hijo de desobediencia, es hijo de ira. ¿Y qué le espera? Vamos a leer Juan capítulo 5, versículos 24 al 29. Juan capítulo 5. Cinco. 5, 24 y 29. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna,
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 29 dice: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta es la posición delante de Dios de una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Este es el segundo tema sobre evangelismo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que nos demos cuenta la necesidad de predicar el evangelio. Si usted está viviendo, si su esposa es una persona buena, buena madre, buena cocinera, muy importante, pero no tiene a Cristo en su corazón, usted está durmiendo con un cadáver, espiritualmente hablando. Si tus hijos vienen a la iglesia, están yendo a la escuela dominical, o ya son adolescentes, pero aún no han recibido al Señor, y creen que son cristianos, porque tú los acostumbraste desde que eran chiquitos. Como los traías desde chiquitos, ellos se las saben todas. Y saben el idioma, y saben el lenguaje, y saben cómo se ora, y entonces tú dices: ¡ay, mis hijos son hijos de Dios! Estate seguro, preocúpate de averiguar si realmente ves en la vida de tus hijos el nuevo nacimiento, si ves los frutos del Espíritu Santo. No sería cosa más horrorosa que el Señor venga, tú te vayas y tus hijos se queden. Solo pensarlo se me paran los pelos a mí. O al revés, ustedes, adolescentes, que han venido con sus padres, ¿no? Cuando le preguntan a chicos, yo he conocido gente así, gente que sus padres eran cristianos, y yo les pregunté: oye, ¿y tú conoces al Señor? Claro. ¿Desde cuándo? Desde antes de nacer. Ah, claro, mis papás eran cristianos, yo soy cristiano desde nacimiento. No existe el cristiano desde nacimiento. El cristiano tiene que hacer una decisión personal por Cristo. Si no ha hecho una decisión personal por Cristo, no es hijo de Dios, aunque sus papás sean cristianos. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Si tu mamá, que te cuidó tanto, que te acompaña donde vayas, esa mal, ¿no? Uno dice: todas las mujeres son iguales, menos mi mamá, ¿no? Mi mamá es diferente. Pues si tu mamá no se ha rendido a los pies del Señor, para Dios está muerta espiritualmente y tendrá resurrección a condenación, no resurrección a vida. Hermanos, si hay algo que tenemos que hacer, es empezar a evangelizar. Llevar la palabra de Dios lo más que podamos. La próxima prédica les voy a hablar de un truco. Es decir, tenemos que empezar a orar. Antes de hablarles, empezar a orar. Después les voy a hablar acerca de la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios produce cuando la persona tiene contacto con la palabra. Y después vamos a hablar del papel que el Espíritu Santo juega en el evangelismo. Vengan preparados, no se pierdan ninguna, para que el Señor les use este año llevando almas a los pies del Señor. Gracias, Padre, por esta mañana, por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado. Permite que nuestro corazón arda como hacía el de Pablo. No importa lo que haya que pasar, estoy acá, Señor, para ayudar a otras personas a conocerte. La obra es tuya, no es mía. Yo no convenzo a nadie ni convierto a nadie. Estamos acá simplemente para poner a estas personas en contacto contigo, y tú harás tu labor. Te bendigo, bendigo la iglesia, Señor. Acompáñales, multiplícalos, hazles crecer para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.